Bueno, bienvenidos al primer video del canal, donde vamos a estar comenzando con un curso de desarrollo web. Bueno, para comenzar tenemos que explicar que el desarrollo web se divide, digamos, en dos partes: el front-end y el back-end. El front-end vendría a ser todo lo que el usuario ve en pantalla. Es decir, por ejemplo, nosotros abrimos Google Chrome. Por dar un ejemplo, abrimos una página cualquiera. Y todo esto que ustedes ven de frente a ustedes, ¿no? Todo esto es parte del front-end, que es lo que vamos a estar aprendiendo principalmente en este curso. Y si lo apoyan, podemos aprender un montón de cosas más. Pero bueno, principalmente nos vamos a enfocar en lo que sería front-end. Y luego tendríamos el backend, que el backend sería lo que sería del lado del servidor, ¿no? El frontend es del lado del usuario, del lado del cliente, y el backend es del lado del servidor. Donde básicamente ahí es donde se almacenan todo lo que serán bases de datos, formularios y ese tipo de cosas que el usuario, digamos, a la vista no lo ve. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un login en una red social, un registro, nosotros no vemos lo que está ocurriendo de fondo. Todo eso es parte del backend y todo eso solamente lo puede ver el servidor. Bien, entonces vamos a comenzar con el frontend. Bien, el frontend, como expliqué, es del lado del usuario, del lado del cliente, y se desarrolla principalmente con tres lenguajes, tres tecnologías. Que la primera, vendría a ser HTML, CSS y JavaScript. Esas son las tres herramientas. Bien, ¿qué es HTML? HTML es un lenguaje de hipertexto. HTML lo que nos permite es definir la estructura de la página web. Cada elemento, cada tipo de contenido, cada texto, cada botón, cada cosa que uno ve en una página web está definido con HTML. Por ejemplo, estamos viendo principalmente, estamos usando de ejemplo esta página atom.io, que para el que no conozca es un editor de código. Después, en un rato voy a explicar bien qué es un editor de código. Bueno, viendo esta página, nosotros acá, por ejemplo, vemos una especie de encabezado, ¿no? Acá podemos ver ya lo que vendría a ser el contenido principal, donde podemos ver botones, podemos ver texto. Más abajo podemos ver ya, esto vendría a ser como una especie de imagen, otro botón. De fondo podemos ver ilustraciones, iconos. Bien, todo esto que ustedes ven acá, este pie de página, todo esto que ustedes ven acá se logra con HTML. Es decir, yo con HTML, por ejemplo, este botón lo definieron con HTML. Esta animación, no en sí la animación, sino que esta animación esté presente acá, está con HTML. Este botón, todo lo que ustedes ven está en HTML. Luego, CSS es un lenguaje de estilos. CSS lo que les permite es darle apariencia y estilo a una página web. Por ejemplo, este botón que nosotros vemos acá es amarillo y cuando nosotros nos posicionamos sobre él se vuelve como un poco más oscuro. Eso está hecho con CSS. Que el fondo de la página sea un color negro, eso está hecho con el CSS. Que este color sea una especie de blanco, gris, y esto sea un poquito más verde, azul, eso está hecho con CSS. Todo lo que sea colores, tipografía, fondos, todo eso se logra con CSS. Bien, animaciones, las animaciones también se logran con CSS. Y por último, tenemos JavaScript, que JavaScript es el lenguaje de programación dentro de la web. Para el que no sepa lo que es un lenguaje de programación, muy rápidamente, un lenguaje de programación es el que hace intermediario entre el humano y la computadora. Como todos sabemos, la computadora solamente entiende ceros y unos.
Y la programación en sí es darle instrucciones a una computadora. Entonces, si la computadora solamente entiende 0 y 1, solamente entiende código binario, ¿cómo nosotros le decimos qué es lo que queremos hacer a la computadora? O sea, sería muy difícil. Entonces, personas hace muchísimos años crearon los lenguajes de programación que vendrían a ser un intermediario. La mayoría de lenguajes de programación, en realidad todos los lenguajes de programación requieren un compilador. Nosotros creamos un código y luego lo compilamos. En el caso del desarrollo web, el compilador sería el explorador, es decir, el Google Chrome, el Firefox, el Edge, que es el nuevo explorador de Microsoft, y etcétera. Esos vendrán a ser los compiladores. Pero bueno, en caso de que nosotros queramos aprender otro lenguaje de programación, ya sea Java, C, C Sharp, C++, ahí se necesita descargar, además de un editor de código, se necesita descargar también un compilador aparte. Pero bueno, eso ya es irse por las ramas. Bien. JavaScript, como estaba diciendo, es el lenguaje de programación dentro de la web. Es decir, es el lenguaje que tiene una lógica. Es un lenguaje que, como ven esto de acá, esto es JavaScript. Es el lenguaje que tiene estructuras de control, que luego más adelante las vamos a ver, condiciones, etcétera. Bien. Por eso no hay que confundir nunca digan que porque saben HTML y CSS saben programar. No, saben programar si saben JavaScript, pero si saben HTML y CSS no saben programar. Saben desarrollar, puede ser, saben de código, sí, es código, HTML y CSS es código, pero no es programación. No son lenguajes de programación. HTML es un lenguaje de etiquetas y CSS es un lenguaje de estilos, ¿no? Pero no llega a ser programación. Bien, sigamos entonces. Vamos a lo que todos queremos ya, que es crear nuestro primer Hello World, Hola Mundo, en HTML, en una página. Entonces yo para ello creé una carpeta, puse curso de desarrollo web, y bien, vamos a pasar con esto que les comentaba de Atom. Ustedes como les comenté, para desarrollar webs no necesitan descargarse un compilador, porque el compilador, como dije, es el explorador. Pero sí necesitan un editor de código. ¿Por qué? A ver, ustedes tranquilamente podrían desarrollar webs en el bloc de notas, en el clásico bloc de notas, pueden hacerlo tranquilamente. Lo guardan, lo ejecutan en el explorador y va a funcionar. Pero desarrollar webs en un bloc de notas es mucho más lento y es mucho menos eficaz. ¿Por qué? Porque los editores de código, como en este caso Atom, nos facilitan muchísimo por el tema de que automáticamente, con lo que se conoce como Machine Learning, que vendría a ser como aprendizaje de la máquina, nos sugiere, según qué es lo que estamos escribiendo, qué es lo que vamos a escribir. Entonces eso hace que sea todo más rápido. Bueno, es mucho más rápido. O sea, no hay más motivos, es mucho más rápido. Es como acá, en este caso de Atom, te explican por qué básicamente tenés que usar. Esto es lo que yo le estaba comentando, ¿no? Y además trae muchas herramientas que están justamente hechas para lo que sería la programación y el desarrollo. Un bloque de notas está hecho para que vos escribas texto y lo guardes nada más. O sea, no es algo muy básico. Pero bueno, esto está justamente desarrollado para que puedas trabajar en desarrollo. Bien, yo les di el ejemplo de Atom, es el que yo uso. Me parece el mejor. Obviamente no voy a entrar en debate porque cada uno tiene sus motivos de por qué utiliza otro. Y en el caso del que no use ningún editor de código, les voy a mostrar otros dos. Bueno, este es el Atom. Los otros dos serían el Sublime Text, que yo no lo tengo porque si bien es gratuito, uno lo puede descargar gratuitamente, luego te pide una licencia o algo así. Pero bueno, todos sabemos que todo en este mundo se puede craquear, así que si lo quieren descargar y les gusta, ya saben,
pueden usar este o bueno, pueden pagar la licencia también. Y luego también está el Visual Studio Code, que está desarrollado por Microsoft y está bastante de moda últimamente. Lo está usando mucha gente porque, al igual que Atom, es open source. ¿Qué significa open source? Código abierto. Es decir que cualquier persona puede modificar el código fuente del programa. Entonces esto hace que surjan un montón de herramientas que son creadas por la gente y que ayudan un montón y facilitan un montón. Porque ustedes piensan que Visual Studio era principalmente para el desarrollo de programas en Windows, los famosos .exe, desarrollados en C, en C, en C++, en C Sharp, y ahora tiene una comunidad que desarrolló soporte para un montón de lenguajes más, entre ellos todo lo que vendría a ser desarrollo web, es decir, HTML, CSS, JavaScript, frameworks, que después vamos a ver lo que son los frameworks, librerías, etc. Pero bueno, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Yo, para mí, como sugerencia, el Atom o el Visual Studio Code. No recomiendo mucho Sublime Text, pero bueno, eso ya es personal. Bien, entonces, como les dije, vamos a hacer nuestro primer Hola Mundo en HTML. Nuestra primera página web en HTML. Bien, te voy a cerrar. Bien, vamos a apretar Control N y ahí creamos nuestro primer documento de texto. Como bien dice acá, dice plain text, es decir, texto plano. Ustedes hacen clic acá y ven, acá están todos los lenguajes de programación y desarrollo que soportan, en este caso, Atom, ¿no? Depende de cuál usen ustedes, pero es básicamente todos funcionan de la misma forma. Así que vamos a buscar HTML y vamos a darle Enter. Bien, entonces Atom ya sabe que vamos a trabajar en HTML. Entonces, como dije, vamos a crear nuestro primer Hola Mundo, vamos a escribir HTML. Y como ven, Atom ya nos sugiere algo, ¿no? Acá aparece HTML. Vamos a dar Enter y mágicamente se crea un documento de HTML. Vamos a borrar esto que ahora no nos importa. Y antes de hacer nuestro primer Hola Mundo, vamos a explicar qué es esto, porque de momento no van a entender qué es. Bien, la primera etiqueta es doctype HTML. Básicamente está aclarando que es un tipo de documento HTML. Esta etiqueta es nueva en HTML5. HTML5 es la última versión de HTML. Pero bueno, en realidad esto no le tenemos que dar mucha importancia. Tenemos que empezar a darle importancia a partir de acá. HTML. HTML es la etiqueta que abre el documento HTML, ¿no? Y como ven, cada etiqueta está compuesta por el signo de menor. Dentro se pone el nombre de la etiqueta, ¿no? Acá, como en este caso, vemos HTML y luego el signo de mayor que. Bien. Y luego la etiqueta se debe cerrar, que como ven es tal cual a como se abrió, pero con la barra inclinada hacia la derecha. Bien, esa es la forma que nosotros tenemos de abrir y cerrar una etiqueta. Bien, mejor esto lo voy a borrar, así se entiende mejor. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir HTML, no voy a usar tanto el predict, el autocomplete que tiene Atom, así se entiende mejor. Vamos a dar HTML, le damos un Enter y recuerden, ahí la barra inclinada hacia la derecha, escribimos HTML y cerramos. Y ahí ya abrimos y cerramos el documento. Ahora sí, damos un Enter, damos un Tab. Siempre cuando ustedes metan contenido dentro de la etiqueta, es decir, contenido dentro de contenido, siempre den un Tab. Ahí, así queda mejor a la vista, se entiende más qué pertenece a qué. Bien, ahí ya abrimos el documento HTML. Ahora vamos a abrir la etiqueta Head. Hacemos lo mismo. Bien, acá fíjense que nos dio un tab de más, así que ahí lo borramos y así queda bien.
¿Qué es la etiqueta head? La etiqueta head en HTML se utiliza para meter todo lo que sea información de la página. Por ejemplo, ustedes vieron que cuando ustedes googlean, por ejemplo, vamos a googlear Atom. Vamos a googlear. Y como ven, por ejemplo, acá nos pone Atom, el título, y nos pone una descripción. Bueno, por ejemplo, esto está todo hecho con, o sea, son todas etiquetas que están metidas dentro del head. Dentro del head también se puede meter lo que sería el favicon. El favicon es este icono de acá, el icono de la página. Esto, el título se mete ahí también. Por ejemplo, si nosotros cuando empecemos con CSS y JavaScript, si queremos linkear, pero bueno, eso ahora no lo van a entender mucho, pero si queremos linkear archivos CSS o JavaScript a nuestro HTML, lo hacemos también desde el head. O en el caso de JavaScript se hace un poco más abajo con una etiqueta aparte, pero bueno, por el momento lo vamos a dejar ahí porque todavía no sabemos bien qué son CSS y JavaScript. Pero bueno, como les digo, se mete todo lo que sea información de la página, información del autor de la página, lo que se llama también las meta keywords, que vendrán a ser las meta keywords, las palabras clave que se suelen referir a esa página. Por ejemplo, no sé, Facebook. Una keyword de Facebook puede ser tranquilamente red social. Uno busca red social en Google y probablemente aparezca Facebook entre las primeras. Así que bueno. Y una etiqueta muy importante que quizás cuando ustedes tienen exploradores muy actualizados, si tienen Google Chrome a la última versión, Firefox a la última versión, no lo van a notar, pero siempre hay que pensar en todo tipo de usuarios. Eso es muy importante cuando ustedes desarrollen, ya sea web o desarrollen lo que sea que desarrollen, siempre tienen que pensar en todos los usuarios. No solamente piensen en un usuario normal o avanzado, no, piensen también en ese usuario que quizás tiene una computadora vieja con un explorador viejo y tampoco sabe cómo actualizarlo porque no sabe nada de computadoras. Entonces ustedes tienen que pensar siempre en todo tipo de usuarios y hacer que sus proyectos, sus desarrollos sean totalmente compatibles y se vean de la misma manera en cualquier tipo de plataforma y de explorador, en este caso de desarrollo web. Entonces, como le venía a mencionar, vamos a abrir la etiqueta meta. Meta es una etiqueta, como les dije, que es para meter cualquier tipo de información dentro de la página. Pero vamos a, como es el primer video, vamos a comenzar con el atributo. Uno siempre lo que mete dentro del atributo, dentro de la etiqueta, son atributos. Ven como acá yo hice un espacio y me sugiere varios atributos. Bien. Como ven, hay un montón de atributos para agregar. En este caso, el que vamos a agregar es charset. ¿Qué es charset? Es la codificación. ¿Y qué es la codificación para el que no lo sepa? La codificación es básicamente cómo se va a interpretar el texto, ¿no? Y en este caso nosotros vamos a agregar UTF-8. Es lo mismo si lo ponen en mayúsculas como lo hice yo, o en minúsculas, eso es lo mismo. Bien. Y cerramos. En el caso hay etiquetas, como ustedes vieron, head por ejemplo, después se vuelve a cerrar, HTML después se vuelve a cerrar. Hay etiquetas como meta, por ejemplo, que no se cierran. Que tranquilamente podemos hacer así, una barra y listo. O podemos borrar la barra y dejarlo así como está. Bien, ¿por qué la codificación UTF-8 y no otra? Porque para los que hablamos generalmente los errores suelen ser para las personas que hablamos en español. Que por ejemplo las señas, los tildes, todo ese tipo de símbolos, por así decirlo, que en otros lenguajes como el inglés no se utilizan, nos suelen dar errores. Nosotros lo ejecutamos la página y esa ñ, ese símbolo, esa tilde, suelen aparecer como símbolos raros. Entonces, para que esto no suceda y el explorador interprete a la ñ como una ñ, a la tilde como una tilde, agregamos esta etiqueta que si al principio no entienden nada, igual se la pueden acordar de memoria y listo. O en el caso de que utilicen el autocompletado que tiene Atom o el editor de código que ustedes utilicen, ya de una los va
se la va a agregar y no se la van a tener que agregar y hacerse muchos problemas. Pero bueno, eso es la primera etiqueta. Luego vamos a utilizar la etiqueta title. Bien, ¿qué es la etiqueta title? La etiqueta title es la que nos permite definir el título de la página, es decir, este que está acá. Ese que está ahí es el que nos permite definir el título de la página. Entonces en nuestro caso vamos a poner dentro, vamos a poner curso de desarrollo web. Bien, por el momento ya terminamos con el header, es decir, no vamos a agregar más nada. Por ser el primer video no vamos a agregar más nada. Entonces vamos a pasar con la siguiente etiqueta, que es la etiqueta body, es decir, cuerpo. Recuerden siempre mantener el mismo espacio. Y bien, ¿qué es la etiqueta? Casi más lo guardo. Bien, ¿qué es la etiqueta body? La etiqueta body es básicamente el cuerpo de la página. Todo lo que ustedes ven en una página web, todo el contenido que ustedes ven en una página web, es contenido que está dentro, está insertado dentro de la etiqueta body. Bien, es básicamente todo lo que ustedes metan ahí va a estar reflejado acá. Todo lo que ustedes metan fuera del body no se va a ver reflejado y no se puede meter tampoco. Bien, si ustedes quieren meter un texto, ustedes quieren meter una imagen, un botón, un encabezado, lo que sea, siempre lo tienen que meter dentro de esta etiqueta, no en otro lado. Bien. Bueno, y como dije, vamos a crear nuestro primer hola mundo. Entonces para eso vamos a utilizar una etiqueta que se llama H1. Que como ven, antes de que la cierre completamente, fíjense que Atom acá nos dice heading 1, es decir, encabezado 1. H1 es una etiqueta utilizada más que nada para definir títulos. No existe solamente para lo que es texto, no existe solamente H1, sino también existe H2, H3, H4, H5 y H6. Va desde mayor a menor. Lo que en cuanto a tamaño va de mayor a menor. Es decir, H1 es la etiqueta con fuente, tamaño de fuente más grande, y H6 vendría a ser la más pequeña. Y luego tenemos otras, como por ejemplo puede ser P, que es para el párrafo, A, que es para crear texto con enlaces, es decir, botones. Hay otras que, por ejemplo, BR, ¿no? Así, que es para dar un salto de línea. Fíjense que acá Atom me lo dice, el line breaker, que es para dar un salto de línea. Pero bueno, por el momento no nos interesa, simplemente vamos a utilizar la etiqueta H1, que es para crear un título. Y como dije, vamos a crear nuestro primer hola mundo. Vamos a poner hola mundo. Y vamos a darle control S, que es para guardar la página. Y vamos a guardarla acá en curso de desarrollo web. Bien, ¿cómo tenemos que denominar al archivo? Todas las páginas web que ustedes creen, todos los documentos HTML, ustedes tienen que colocar, no es obligatorio, pero depende del caso sí, index.html. Bien, .html, ¿por qué? Porque la extensión del archivo es HTML. ¿Y por qué index? O sea, ¿por qué el documento se va a denominar index? Bien, index, o sea, en inglés significa índice, es básicamente lo que uno le está indicando es que cuando... En este caso ustedes no van a notar la diferencia. Pero cuando nosotros publiquemos, por ejemplo, que desarrollamos una aplicación web, una página web, y luego la queremos... se me cerró. Queremos publicarla en un servidor, en un server. Nosotros cuando abramos ese server, si el archivo HTML que está primero no se llama index y tiene otro nombre, el server no lo va a abrir por default, sino que te va a mostrar el listado del directorio. ¿Me entienden? Va a mostrar todas las carpetas que ustedes tengan, todas las imágenes, los iconos, los estilos, los documentos HTML también, todo les va a mostrar, pero no es lo que nosotros queremos. Entonces, siguiendo con el curso, vamos a guardar este documento y lo vamos a denominar index.html. Vamos a ir al escritorio acá donde tengo la carpeta y vamos a denominarlo index.html. Lo guardamos. Bien, así me cerró la Atom. Vamos a abrirlo nuevamente.
Vamos a ir a la carpeta y vamos a abrir el documento. A ver si lo abrió. Ahí está. Bien. Y ahí tenemos nuestro primer hola al mundo. Acá, como vemos, tenemos el título. Este es el icono que nos pone por defecto cuando no predefinimos un favicon. Favicon, recuerden que es el icono. Pero bueno, eso lo vamos a ir cambiando. Y acá tenemos nuestro primer hola mundo, que como ven, podemos ver el código. Si nosotros hacemos clic derecho, ponemos inspeccionar elemento, podemos ver el código. ¿Ven? Eso es algo muy importante del desarrollo web, que es que cualquier página en lo que es frontend, backend no, como expliqué al principio del video, backend recuerden que es todo el lado del server, pero el frontend, como es el lado del cliente, nosotros podemos ver el código. Apretamos control U, podemos ver todo el código. Eso es algo genial dentro del desarrollo web, porque de esta forma nosotros podemos aprender también mucho de otras páginas. Bueno, hasta acá el primer video. En el próximo vamos a empezar ya con más etiquetas HTML, vamos a empezar con CSS también. Y bueno, si les apoyan el curso, vamos a empezar con JavaScript, vamos a empezar con desarrollo con frameworks. Los frameworks vendrían a ser marco de trabajo. Bueno, vamos a ir explicando todo a futuro. Pero hasta acá sería el primer video. Espero que les haya gustado y hasta luego.